En un contexto de guerra tenso y angustiante, donde la duda se cierne sobre un reino al borde de una inminente masacre, las fuerzas enemigas avanzan implacables hacia la destrucción. La desesperanza se apodera de los corazones. Sin embargo, en un momento de profunda oscuridad, surge algo extraordinario. Un ángel celestial, enviado por Dios, aparece en el campo de batalla. Se desarrolla entonces una escena grandiosa de poder divino, en la cual este ángel triunfa sobre 185,000 soldados, frustrando los planes de destrucción y asegurando la supervivencia del reino. En el vídeo de hoy vamos a explorar todos los detalles de esta guerra épica. Prepárense, porque será un viaje lleno de emociones y giros inesperados. Antes de empezar, les pido que abrochen sus cinturones, hagan clic en el botón de me gusta para apoyarnos y se suscriban al canal para no perderse ningún detalle de las próximas historias que traeremos. Ahora, sin más dilaciones, vamos a embarcarnos en este increíble viaje a través de la historia. En el corazón del antiguo reino de Judá, reinaba un hombre cuya fe brillaba como una luz en medio de la oscuridad. Su nombre era Ezequías, y su historia estaba marcada por la devoción y la valentía. Ezequías era un hombre que mostraba ser el completo opuesto de su terrible padre, Acaz. Durante su reinado, recibió un honor inusual al hacer lo que era correcto ante los ojos del Señor, al igual que su antepasado David había hecho. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi, hija de Zacarías. Desde los primeros días de su reinado, Ezequías levantó un estandarte de justicia y verdad, proclamando a los cuatro vientos que él no sería como los líderes que lo precedieron. No, Ezequías sería diferente. Sería un rey que se inclinaría ante el Señor y seguiría sus caminos, incluso si eso significaba desafiar las antiguas tradiciones y costumbres arraigadas. Con un fervor incandescente, Ezequías se lanzó a la tarea monumental de limpiar la tierra de Judá de la contaminación de la idolatría. Como un guerrero intrépido, marchó contra los altares paganos y los templos profanos, derribándolos uno por uno, hasta que no quedara piedra sobre piedra. Su corazón ardía con celo por el Dios de sus antepasados, y no permitiría que nada se interpusiera entre su pueblo y la verdad divina. Pero no era solo con la espada que Ezequías luchaba. Sus mayores batallas se libraban en lo más profundo de su ser, donde las tentaciones susurrantes de la conveniencia y la complacencia intentaban apartarlo del estrecho camino de la rectitud. En el silencio de la noche, cuando las sombras danzaban alrededor de su mente inquieta, Ezequías se arrodillaba ante el Altísimo y clamaba por fuerzas para resistir las seducciones del mal. Y Dios escuchaba sus súplicas. En cada batalla, en cada desafío, Ezequías sentía la presencia del Señor a su lado, guiándolo con mano firme y corazón compasivo. Él veía milagros acontecer delante de sus propios ojos, presenciaba la justicia divina siendo derramada sobre los impíos y la misericordia siendo extendida a los arrepentidos. Ezequías fue uno de los raros reyes que eliminó los altares idólatras y los lugares altos, y destruyó los postes de adoración. Ezequías emprendió una reforma religiosa en Judá, eliminando los altares paganos, los lugares altos de idolatría y los postes sagrados dedicados a dioses extranjeros. Además, tomó una acción notable al destruir la serpiente de bronce, como se registra en Docun Reyes 18:4. Quitó los altos, quebró las estatuas, derribó los bosques y despedazó la serpiente de metal que Moisés había hecho, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Esta serpiente
que Moisés había erigido en el desierto, originalmente fue un símbolo de curación para aquellos que la miraban después de ser mordidos por serpientes venenosas, según se relata en Números 21:8-9. Y Jehová dijo a Moisés: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y si alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa serpiente se convirtió en un objeto de adoración, desviando al pueblo de la verdadera adoración a Dios. Ezequías reconoció la importancia de eliminar esa tentación idolátrica del pueblo, restaurando así la pureza de la adoración a Dios. Ezequías no solo se preocupaba por las cuestiones espirituales, sino que también enfrentaba desafíos políticos y militares. Confiaba en el Señor en todas las circunstancias, lo que se evidenció durante el asedio de Jerusalén por parte del rey asirio Senaquerib. Durante ese asedio, Ezequías buscó la orientación de Dios mediante la oración, recordando las promesas divinas hechas a David y a su pueblo. Confió en la protección del Señor y permaneció firme, incluso cuando el portavoz de Senaquerib intentó socavar su confianza en el Señor, como se registra en Isaías 36, 13-15. No dejen que Ezequías los convenza de confiar en el Señor, cuando dice: «Con seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria». Pero Ezequías permaneció inquebrantable en su fe, confiando en la protección del Señor y buscando su voluntad en todas las cosas. Fue recompensado por su confianza, ya que el Señor intervino a favor de Jerusalén, como se prometió en Isaías 37:35. «Porque yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David». 2 Reyes, capítulo 18, versículos 6-16, describen cómo Ezequías se rebeló contra el rey de Siria, negándose a servirle, y derrotó a los filisteos. Sin embargo, su éxito no estuvo exento de desafíos. En el 4º año del reinado de Ezequías y en el 7º año del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Senaquerib, rey de Siria, cercó Samaria y la tomó. Luego, llevó a Israel al exilio en Siria y los estableció en Hala y en el río de Gozán, entre otras ciudades de los medos, porque no escucharon la voz del Señor. Senaquerib luego atacó a Judá, conquistando todas las ciudades fortificadas, excepto Jerusalén. Ezequías envió un mensaje al rey de Siria en Laquis, admitiendo su error y ofreciendo un rescate para evitar el mismo destino de Israel. Envió todo el oro y la plata que pudo encontrar, incluso saqueando el oro del templo. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando Senaquerib cercó Jerusalén. El rey asirio envió una delegación y un gran ejército para exigir la rendición de la ciudad. Sin embargo, el pueblo permaneció en silencio, sin responder a los llamados del portavoz de Senaquerib. Este, a su vez, intentó convencer al pueblo de que se rindiera, ofreciéndoles paz y prosperidad a cambio. Sin embargo, el pueblo permaneció fiel al Señor. Senaquerib entonces hizo un último intento de socavar la fe del pueblo, cuestionando su confianza en Dios. Hizo una serie de amenazas, incluida la declaración de que los dioses de otras naciones no habían podido salvar a sus pueblos de las manos de Asiria. Sin embargo, Ezequías y su pueblo permanecieron firmes en su fe. Mientras la sombra de Senaquerib se cernía sobre Jerusalén, Ezequías se dirigió al templo del Señor, el lugar sagrado donde el pueblo buscaba la presencia divina. Allí, delante del altar, derramó su corazón en oración, como lo hizo el rey Salomón en tiempos de aflicción,
según lo registrado en 1 Reyes 8, 22, 23. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor, en presencia de toda la comunidad de Israel. Extendió las manos al cielo y oró: «Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra abajo». Ezequías clamó por la misericordia de Dios, pidiendo protección para su pueblo e intervención divina contra los ejércitos enemigos. En los momentos de angustia, Ezequías encontró consuelo en las palabras de los profetas, que resonaban como susurros divinos en su corazón. Recordaba las promesas del Señor hechas a través de Isaías, el profeta que proclamaba la salvación que vendría del Señor, como se registra en Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra justiciera». Mientras esperaba la respuesta divina, Ezequías permanecía vigilante, confiando en la protección del Señor. Animaba a su pueblo a mantener la fe y la confianza en Dios, recordándoles las palabras del Salmo 121:2. «Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra». Y entonces, cuando la noche más oscura parecía envolver a Jerusalén, el Señor respondió al clamor de Ezequías. Un mensaje llegó a través del profeta Isaías, trayendo palabras de esperanza y promesas de liberación. El Señor prometió intervenir a favor de su pueblo y proteger a Jerusalén de la amenaza asiria, como está registrado en Isaías 37:35. «Porque yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David». Con el amanecer llegó también la victoria. Los ejércitos de Senaceribe fueron derrotados y Jerusalén fue salvada de la destrucción. En esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados asirios. 2 Reyes 19:35. Sucedió pues que en esa misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000 de ellos. Y cuando se levantaron por la mañana, todos eran cadáveres. Senaceribe regresó a casa, donde fue asesinado por sus propios hijos. Ezequías, en gratitud, elevó su corazón en alabanza al Señor, como lo hizo el rey David en tiempos de triunfo, como se registra en Salmos 9:1-2. «Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo». Y así, la fe y la valentía de Ezequías se convirtieron en una luz brillante en medio de las tinieblas de la adversidad, inspirando a las generaciones futuras a confiar en el poder y la fidelidad del Señor. Su historia resuena a través de los siglos, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar esperanza y seguridad en el Dios que nunca falla. En las sombras de la historia, los enemigos de Ezequías se reunían como nubes tormentosas, amenazando con engullir la tierra de Judá en un torbellino de destrucción. Siria, con su astucia calculada, lanzó sus ejércitos contra las fronteras del reino, tratando de minar la fe del pueblo y desestabilizar el trono del justo rey. Mientras tanto, Asiria, con su fuerza abrumadora, avanzaba como un diluvio imparable, devastando todo a su paso y arrojando una sombra de terror sobre las tierras de Judá. Pero incluso ante estas amenazas inminentes, Ezequías no se doblegó al miedo. Su corazón, fortalecido por la fe, era una fortaleza inquebrantable, levantándose contra las mareas furiosas de la adversidad con una confianza inquebrantable en el poder soberano de Dios. Sabía que no estaba solo en su lucha. El mismo Dios que había guiado sus pasos hasta ese momento continuaría sosteniéndolo, incluso en los momentos más oscuros de la prueba.
Mientras las murallas de Jerusalén temblaban bajo el peso de los asedios enemigos y el clamor de la batalla resonaba por las colinas, Ezequías permanecía firme como una roca, con la mirada fija en el horizonte lejano, donde la promesa de la liberación se erguía como una luz al final del túnel. No se apartaba del camino de la rectitud, ni se inclinaba ante las amenazas vacías de los conquistadores arrogantes. Su fe era su armadura, su escudo contra los dardos encendidos del enemigo. Y cuando las olas de la adversidad parecían a punto de sumergirlo, Ezequías alzaba su voz en oración, clamando al Dios de los cielos por liberación y protección. No confiaba en su propia fuerza o astucia para enfrentar los desafíos que se acumulaban frente a él, sino en la providencia divina que gobernaba sobre todas las cosas. Y Dios escuchaba sus súplicas, inclinándose desde lo alto de los cielos para extender su mano poderosa sobre su siervo fiel. La historia de Ezequías resuena a través de los siglos como un poderoso recordatorio de la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios, incluso frente a las dificultades más insuperables. Ezequías, con su determinación inquebrantable y su fe inquebrantable, se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa confiar plenamente en el poder soberano de Dios, incluso cuando todas las circunstancias parecen desfavorables. Su viaje de fe nos recuerda que, aunque las tormentas de la vida puedan rodearnos y los enemigos nos amenacen, aquellos que permanecen firmes en su devoción al Señor serán recompensados con su protección y orientación infalibles. Ezequías no vaciló ante las pruebas que enfrentó. En cambio, recurrió a Dios en busca de fuerza y dirección, confiando en que el mismo Dios que lo había llevado hasta ese momento continuaría sosteniéndolo hasta el final. Al enfrentar los desafíos impuestos por Sennaqueribe y su horda asiria, Ezequías se mantuvo firme en su fe, sin apartarse del camino de la rectitud. No permitió que el miedo lo dominara, ni permitió que las amenazas del enemigo socavaran su confianza en Dios. En cambio, se aferró a la promesa divina de protección y victoria, perseverando con valentía y determinación inquebrantables. La historia de Ezequías nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la fuerza de los ejércitos terrenales, sino en la confianza humilde en el poder infinito de Dios. Es la fe la que transforma simples mortales en instrumentos en las manos del Creador, capacitándolos para superar los desafíos más formidables y triunfar sobre las adversidades más sombrías. Y así, mientras recordamos el viaje de fe de Ezequías, somos inspirados a seguir su ejemplo, confiando plenamente en el Señor en todo momento y en todas las circunstancias. Descubre la poderosa historia bíblica de Ezequiel y la visión fascinante del Valle de los Huesos Secos.